Vamos a descubrir a un filósofo. Vamos a descubrir a un filósofo que se conoce muy poco y, como todo, en general, se habla más de lo que se conoce, ¿no? Entonces es un filósofo que ustedes conocen mucho porque han escuchado hablar de él, pero conocen muy poco porque seguramente de ustedes muy pocos han leído alguna de sus obras. Y estamos hablando de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, de la teoría de la acción comunicativa, uno de los miembros de la escuela de Frankfurt. Y vamos a ver en qué sentido la escuela de Frankfurt ha permitido una mutación del marxismo al neomarxismo y hasta qué punto no, teniendo en cuenta que hay reduccionismos que, ¿no es cierto?, tratan de colocar a la nueva izquierda en el horizonte de la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a mostrar que no, que en realidad eso ya lo vimos, no sé en qué curso mío, creo que en el curso de Marx, ya hemos visto y hemos estudiado que la nueva izquierda ha nacido en Francia, y ha nacido en el contexto de la Francia del Mayo francés, en la década del 60, 70, y que propiamente, digamos, los elementos que están presentes en la nueva izquierda no son elementos que vienen de Alemania exclusivamente, sino más bien de Francia. Con lo cual se cae el mito de sostener que la nueva izquierda es hija de la escuela de Frankfurt. Vamos a ver en qué sí hay un parentesco y en qué no lo hay. Para eso vamos a leer, le voy a pedir a mi amiga Tere que nos pueda pasar el último capítulo de este libro. Miren, ya hemos leído el libro entero. Los que vienen siguiendo las clases pueden estar contentos de que han leído la obra entera, ¿eh? Capítulo 19. Curiosamente, el libro Crítica de la Razón Crítica también tiene, creo, 19 capítulos. Así que el capítulo se llama Éticas del Consenso, la barbarie consensuada, Habermas, ¿no? Porque nosotros ya hemos visto, y es necesario que repasemos y que se entienda perfectamente, hay éticas materiales y éticas formales, ¿eh? Ya lo hemos explicado en la primera clase. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre la ética material y las éticas formales? Que a la forma le interesa el procedimiento, a la ética formal. La ética material tiene objetivos, valores. Bien, bien, Lizardo. Tiene contenido. Tiene contenido, claro. En las éticas materiales hay contenidos. En cambio, en las éticas formales solo les interesa el procedimiento, ¿no? El proceso formal, digamos, ¿no?, por el cual una voluntad se convierte en voluntad para todos. El primero de estos es Kant, que dice: a mí lo que me interesa es que el sujeto autónomamente pueda prescribirse una máxima que lo mueva y que tenga las características de ser una máxima necesaria, universalizable y racionalmente fundamentada. Digamos, esas son las características que hacen de la máxima kantiana una máxima ética. Pero para que sea ética, tiene que cumplir esos requisitos formales, tiene que pasar por ese procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre Kant y Habermas? Que Kant plantea ese procedimiento para el individuo, y lo que va a hacer Habermas es colectivizar esa máxima, esos requisitos formales, ese procedimiento, no
no solo al individuo, sino a toda la comunidad, que sea la comunidad la que pueda desarrollar ese procedimiento formal, ¿no? Entonces, no es ya una ética formalista individualista, sino que es una ética formalista colectivista, la de Habermas. Tal es así entonces que podríamos decir que Habermas es kantiano de izquierda, ¿no? Kantiano de izquierda. Así que, Tere, si ya tenés el texto a disposición, te voy a pedir por favor que podamos leerlo al texto, ¿sí? Entonces, dice, Éticas del consenso, la barbarie consensuada, Habermas. La aparente falencia de la conciencia moral moderna dio lugar a una serie de perspectivas críticas y de intentos de reinserción del hombre en un contexto mundanal que da sentido a sus acciones. En cierto modo, la razón formalista kantiana, como facultad universal presente en cada individuo y que nos une más allá de las diferencias culturales, es sostenible hoy, sea porque se la perciba ajena a la existencia concreta y a la condición plural de nuestras sociedades, sea porque se la entienda como la proyección a la humanidad de una visión cultural propia de la modernidad occidental. Sin embargo, los logros de la filosofía práctica de Kant en cuanto a la jerarquía moral del hombre no pueden ser desconocidos y se integran como respaldo crítico en importantes corrientes de ética contemporánea. Es el caso de la llamada ética del discurso, desarrollada en la segunda mitad del siglo XX por los filósofos alemanes Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Para estos pensadores, a fin de justificar nuestras acciones morales, es necesario abandonar la conciencia monológica moderna que domina la filosofía desde Descartes hasta Kant, para dar lugar a una racionalidad intersubjetiva. Ello implica enfatizar el procedimiento por el cual aceptamos los principios morales, entendiéndolos no ya como una operación solipsista, es decir, inmanentista de la razón práctica, sino como un proceso dialógico. Lo que Vamos a propone... explicar eso. Vamos a explicar ahí eso. O sea, el proceso subjetivo es que la máxima kantiana se desarrolla en el foro íntimo de la subjetividad, o lo que Kant llamará la razón práctica. La razón práctica. Entonces, el individuo solo tiene que razonar y decir, a ver, por ejemplo, ¿no? Yo necesito una lapicera. Y yo encuentro que en la casa de Pablo Axtubia hay una lapicera. Hay una lapicera. Entonces yo lo que agarro es, la tomo a la lapicera. Para satisfacer mi necesidad de una lapicera, yo tomo la lapicera de su casa. Y Kant dice, yo me tengo que hacer esta pregunta. Yo desearía que todos los hombres, puestos en la misma situación en la que yo, reaccionen de la misma manera ante la circunstancia. Si es así, yo tendría que estar dispuesto a que alguien me saque a mí algo cuando lo necesite, sin mi permiso. Bueno, entonces yo me pregunto, y si soy honesto, digo, yo estaría dispuesto a que alguien me saque a mí. ¿Cómo me pondría yo si alguien me saca a mí, sin mi permiso, lo que necesita y me lo roba? Bueno, yo me molestaría. Entonces yo no puedo proponer esta conducta como máxima para todos. Eso se ha vulgarizado en no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Es más compleja la tesis kantiana porque en realidad no se desarrolla solo en el desiderio de la voluntad, sino en que, obviamente, que sea universalizable en base a una razón suficiente. Y esa razón suficiente tiene que estar argumentada por el propio individuo. Esta razón solipsista y discursiva inmanente del propio individuo, de la modernidad, se va a generar en ética intersubjetiva, es decir, que a través de la locación del discurso se puede explanar, ¿no es cierto?, el formalismo de la argumentación de la razón práctica al universo de la intersubjetividad. Entonces, fíjense, tenemos ética subjetiva, la de Kant, tenemos ética objetiva, la de Aristóteles, y tenemos ética intersubjetiva, que es la de Habermas. ¿Alguien se anima a explicar cuál es la diferencia entre lo objetivo y lo intersubjetivo?
o es lo mismo? Yo me atrevo, profesor. Pablo, a ver. Lo intersubjetivo está ligado a los consensos que se forman en las subjetividades de las personas. O sea que no partimos desde el punto de vista de una objetividad que podemos compartir todo, pero que quizás no nos gusta, sino que partimos desde el punto de vista de una subjetividad que construimos cada uno y que la presentamos en un consenso y llegamos a una intersubjetividad, algo así. Pero totalmente, totalmente. Así tal cual, y yo mejor no lo puedo hacer, no lo puedo explicar. Así que esa es la diferencia entre los objetivos y lo intersubjetivo, ¿no? Entonces nosotros acá vamos a sostener lo intersubjetivo en Habermas. No es lo que nosotros defendemos, sino que es lo que defiende Habermas, ¿no? O sea, Habermas va a decir que en realidad es la colectividad, es la comunidad, es la sociedad la que tiene que establecer las premisas de lo bueno y de lo malo, ¿no? A través de un procedimiento. Y ahora vamos a ver cuál es ese procedimiento que plantea Jürgen Habermas. ¿Podemos continuar, Tere, por favor? Con gusto. Lo que propone Habermas es una razón procedimental, que no es la razón de un sujeto donante de sentido, sino una atenida a la hábil irrecursabilidad formal del argumento, de una razón más bien que habría que atender como reguladora de una libre circulación de argumentos, sin más coerción que el respeto a un mínimo de reglas discursivas intersubjetivamente compartidas por los involucrados a través de un pacto social o consenso. Debe circular en el sistema una regla moral objetiva, pero no en el sentido natural, sino que se convierte en objetiva la intersubjetividad del acuerdo social o consenso. Si es pactado por el acuerdo, entonces es moral. Se trate de lo que se trate, fuere lo que fuere. Su validez material está en su argumentación discursiva formal, no en su evidencia empírica. La base de la moral no es la verdad, sino el discurso argumentativo. No hay verdad extraargumentativa, o si la hay, es hija de esta. Las verdades duran lo que dura el acuerdo. Es la argumentación moral la que da paso de la opinión al saber, o mejor dicho, de la opinión subjetiva a la opinión colectiva, que es la verdad de todos. Al argumentar, comprendemos y aceptamos implícitamente dicha norma, sin la cual no sería posible hacerlo, y que implica la exigencia de intentar la resolución de conflictos de intereses mediante discursos prácticos, orientados hacia la obtención del consenso, considerando a todos los posibles afectados por las consecuencias del curso de acción decidido en el discurso. El ejercicio reflexivo supone una suerte de experimento mental para saber si el principio de acción puede ser sometido a un consenso universal de una comunidad ideal de argumentación, en virtud de que la ética discursiva requiere el postulado de tal comunidad ideal. Es preciso reconocer ciertas restricciones para la aplicación de los principios en el contexto concreto e histórico en el cual se dan los discursos prácticos. De allí que sea aceptable, como un sucedáneo, el recurso a una racionalidad estratégica que considera los medios más aptos para lograr fines determinados. Lo que Habermas no comprende es que el espacio público deliberativo se privatiza con esta teoría. Se privatiza porque si a la verdad de la moral la forja el consenso, triunfa en el consenso de la voz del más fuerte, que en el mundo capitalista es la voz del que tiene más dinero y más poder. Esa subjetividad que es objetivizada, es decir, que se transforma en regla para todos, en regla intersubjetiva, tiene dueño, privatiza la opinión pública. El espacio público deliberativo y argumentativo fue colonizado por el espacio público publicitario y marketinero, espacio de las fábricas de opinión pública, hijas del capitalismo más salvaje.
El progreso moral, sin embargo, nos obliga a pensar no siempre en el largo plazo como partícipes de dicha comunidad discursiva ideal, por lo que el uso de la racionalidad estratégica debe limitarse al punto de no impedir que sea posible en el futuro institucionalizar los discursos prácticos y lograr el consenso argumentativo, superador del meramente estratégico. He aquí una idea regulativa de nuestra acción práctica, pues exige que al buscar justificar nuestras acciones, nos aproximemos lo más posible al ideal de un consenso público argumentativo. Esta teoría de la moral fundamentada en la argumentación tiene el problema de que el espacio argumentativo está hegemonizado por quienes tienen intereses corporativos y económicos, y los ciudadanos receptores son segmentados como meros consumidores de mercancías y de opiniones públicas. Sin embargo, pretende tener la fortaleza de no tomar por válidas unas verdades supuestamente universales y objetivas que se imponen como absolutas, pero que en realidad son fruto de una visión del mundo cristiana y humanista. Ante esa pretendida absolutización y ultimidad de las verdades cristianas, las teorías del consenso pretenden que la verdad para todos de la moral tiene que tener a todos por partícipes de ese pacto social, suponiendo que todas las voces puedan ser escuchadas en la deliberación argumentativa. Es un intento de democratizar la moral. El espacio público publicitario de la cultura de masas es óptico, el espacio público deliberativo es acústico. En el primero hay un primado de la seducción psicológica, es pulsional e irracional. En el segundo hay un primado de la escucha, supuestamente racional. El primero es imperativo, el segundo persuasivo. El primero es monológico y prescriptivo, solo habla el poder. El segundo dialógico, apela a la aceptación y no da órdenes. No obstante, la finalidad de un mensaje publicitario es conductista y espera una respuesta de tipo comportamental, apela a la acción sin dar órdenes pero tampoco argumenta. La finalidad del argumento es persuasivo y confía en la promesa de un acuerdo posible. El mensaje es una orden, el argumento es una invitación, pero con la colonización del espacio público deliberativo, el ágora, por el privado. El espacio público se ha politizado y se ha privatizado. La validez del acto moral la da el procedimiento por el que se instituye, no por la evidencia de lo bueno o lo malo de las acciones prescriptas. Kant ha propuesto que la razón práctica o voluntad puede autolegislarse, y lo que hace Habermas es urbanizar, sociabilizar aquel fundamento que en Kant es individual. No es el individuo el que forja el consenso, sino la misma sociedad deliberando. Si el lenguaje formal universaliza el fundamento del consenso, lo que hay que hacer es dar, dicen, una batalla cultural y semántica donde nuestras significaciones puedan tener cada vez mayor peso social, ya que no importa la realidad de las cosas, sino lo que decimos de la realidad. Las palabras suplantaron a las cosas. Hay una hiperinflación de las palabras. Ya no hay referencia objetiva a nuestras palabras. La única fuente de sentido de las palabras es el consenso general que es forjado desde los espacios de puja por el sentido a imponerse. Siguiendo a Hegel y a Kant, no importa lo que las cosas son en sí, sino lo que son para nosotros, pros en más. Desde los principios de la ética discursiva, es posible pensar filosóficamente la democracia. El Estado democrático de derecho es justamente el conjunto de instituciones públicas y procedimientos de legitimación de la voluntad que permiten dicho acercamiento al ideal argumentativo. El proceso democrático es un método para proporcionar legitimidad a partir de la legalidad, por medio de la formación discursiva del consenso de los afectados o de sus representantes. El Estado de Derecho, afirma Habermas, no precisa derivar sus principios constitucionales racionalmente aceptados de ninguna entidad superior, como la nación, la historia o Dios o un supuesto estado previo de la naturaleza, sino que él mismo provee una fundamentación autónoma de aquellos, en tanto es la institucionalización del proceso de formación inclusiva y discursiva de la opinión.
de manera que el poder político en un Estado constitucional está juridizado. Su legitimidad procede de haber sido generado por una constitución que los ciudadanos se dan a sí mismos sin que quede subsistente ninguna supuesta sustancia ético-política anterior de la cual extraer justificación alguna. Por lo dicho, la condición de democrático brinda al Estado de Derecho una sustancia jurídico-política consensuada que evita que sus ciudadanos mantengan con él un vínculo solo formal y vacío de contenido y sean capaces de percibir un bien común que justifica el sacrificio de sus intereses individuales cuando corresponda. Tal tipo de Estado, entonces, garantiza no solo las libertades negativas, aquellas que atienden a la búsqueda del propio bienestar, sino que además propicia las libertades comunicativas y lleva a la participación en las disputas públicas por las cuestiones comunes. En esa discusión, en verdad, no se debaten doctrinas generales sobre el mundo y lo humano, sino que se buscan nuevas interpretaciones de los principios constitucionales en función de la cada vez mayor diversidad de visiones en la sociedad. Esto configura lo que Habermas llama patriotismo constitucional. A partir de la constitucionalización del Estado moderno de derecho emergen mentalidades ciudadanas republicanas disasociadas de un fundamento prepolítico en, por ejemplo, la historia y la lengua común, otrora exigidas como requisito para constituir un Estado. Lejos de promover un vínculo vacío de significados entre los ciudadanos y el Estado, el régimen constitucional permite que el contenido concreto de sus principios sea tomado como propio por la sociedad civil en el marco de su contexto histórico. Muy bien, Tere. Bueno, formalmente acabamos de terminar el libro, solo queda la conclusión, ¿no? Ya van a tener un tiempito ustedes para decir qué les pareció el libro, para que ustedes hagan una devolución, pero vamos a ver un par de cosas acá, que son interesantes. Para que el proceso formal, procedimental, que se llama razón procedimental, esto es muy propio de la Escuela de Frankfurt, porque Theodor Adorno y Max Horkheimer van a hablar de razón instrumental, y Habermas de razón procedimental, es una razón atenida más a los medios que a los fines, ¿no? Que justifica los fines a través de los medios. Esa razón procedimental tiene que pasar por el proceso de deliberación, a través de lo cual la argumentación en vías de una ágora colectiva en la cual todos los ciudadanos están participando, argumentando, y triunfa la postura más razonable, que es aquella que es aceptada por la mayoría. En esa función icónica de la predicación, efectivamente lo que hace es privatizarse el espacio público deliberativo, porque el espacio público deliberativo implica un lugar común en el cual, por ejemplo, se da un ejercicio desde la democracia directa. Ahora, la democracia directa exige, primero, la racionalidad de toda la ciudadanía, ciudadanos ilustrados, o sea que este proyecto de la Escuela de Frankfurt no es un proyecto posmoderno, es un proyecto moderno, porque depende de un sujeto ilustrado que delibera, que argumenta, y que con una razón atenida a la hábil irrecusabilidad del discurso, puede fundamentar un proyecto común o pacto social. ¿Dónde está la posmodernidad ahí? ¿Se dan cuenta que es un sujeto moderno? ¿Que la Escuela de Frankfurt está planteando un sujeto moderno? Yo les explico porque hay gente que no tiene formación en filosofía y que escribe libros hablando de la nueva izquierda y de la posmodernidad en la Escuela de Frankfurt. Ahora yo les pregunto, un sujeto racional que tiene que argumentar y en base a una razón práctica que se ejerce en la colectividad, tiene que deliberar y argumentar en su razón práctica un fundamento razonable que pueda ser universalizado, ¿eso es Kant o es Nietzsche? ¿Eso es Kant o es Foucault? ¿Eso es Kant o es Bátimo?
¿Dónde está el pensamiento débil en un sujeto que delibera y que argumenta? ¿Dónde está la posmodernidad? El problema que lo hace caer en la posmodernidad es el hecho de que usando a Foucault también, los que siguen a Habermas, o sea, Habermas en puro no es posmoderno, pero es moderno, ¿no? Pero ya actualmente hoy sí usan mucho de Foucault en Habermas, entonces sí hay ese diálogo discursivo para llegar al consenso, pero también mucho del ejercicio del poder, de las palabras o de argumentos, incluso de sofistas, nada más la retórica y las palabras para imponer la idea dominante sobre el grupo y convencer a todos. Mira, difícil que alguien desde Foucault pueda leer a Habermas, si es un filósofo, si es un académico, política contemporánea, es que Foucault pertenece a las teorías del conflicto. En cambio, Habermas pertenece a las teorías del consenso. En las teorías del consenso el objetivo es justificar la paz social. En las teorías del conflicto lo que se justifica es la lucha social. Entonces, yo soy consciente de que algún despistado podría leer a Habermas desde Foucault, pero no un académico, no en la universidad, alguien que ha estudiado teoría política contemporánea. Si ustedes quieren hacer un análisis serio de la cuestión, no pueden decir que la nueva izquierda nace en la escuela de Frankfurt. Y tampoco pueden decir de la posmodernidad, porque ningún perteneciente de la escuela de Frankfurt es posmoderno, ni siquiera Peter Sloterdijk, que es actual, que es heredero de Heidegger, pero tampoco Sloterdijk es posmoderno. En realidad los de la escuela de Frankfurt se reconocen como transmodernos, transmodernos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, sí, Tere, sí, porque bueno, esto es así, digamos, ¿no? Esto es así. Rodrigo, te escuchamos. Sí, gracias, profesor. Solo que argumentar uno en forma dialéctica su punto de vista ético, eso de hecho viene desde los antiguos griegos. En Atenas se discutía su punto de vista y tenía que planteárselo a la sociedad y en una democracia. De hecho, no, eso no me parece nada moderno. Desde antiguos tiempos, antes de Cristo, se planteaban esas cosas. Es más, hasta Aristóteles decía, el fin de la ética es la política. El modo en que uno percibe o se relaciona con los demás, así van a ser las cuestiones políticas de cómo se relaciona la sociedad en sí, ¿verdad? No me parece un planteamiento moderno ni posmoderno. Ahora, el problema que cae Habermas es que en esa intersubjetividad de la ética va a llegar a un punto en que uno no va a estar de acuerdo con otro en algún punto. Por ejemplo, a lo mejor yo le miento a Pablo Extubia, pero él no está de acuerdo que es bueno mentir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esa intersubjetividad es hasta peligroso, porque cada quien puede plantear su punto de vista ético sin ninguna base. Entonces, y podría ser hasta cualquier perversión, ¿verdad? Como en la democracia siempre se pueden dar cuestiones que no son muy ortodoxas. Por ejemplo, el caso que usted nos contaba, que una familia que siempre gana en Salta, y ¿de dónde si nadie lo quiere, verdad? Entonces es interesante, pero es peligroso. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Exactamente. Lo que pasa es que ahí hay un nominalismo. O sea, la escuela de Frankfurt es nominalista porque sostiene que la verdad es hija del discurso. Eso es nominalismo puro, porque no hay una verdad en sí misma objetiva, sino que es el lenguaje el que con su despliegue formal y discursivo fundamenta la verdad, la crea la verdad. Pasa que es un nominalismo colectivista, y ciertamente que si el contenido es la argumentación, yo pregunto, ¿dónde está toda la sociedad argumentando? ¿Dónde en Colombia se hizo un plebiscito para que la sociedad delibere
y pueda ser consultada a ver si se saca o no el aborto en Colombia. Solo están imponiendo su punto de vista. Claro, pero ¿dónde está el consenso ahí? Te das cuenta que lo que está funcionando en el progresismo es la teoría del conflicto, no la teoría del consenso. Entonces, nuestra lucha no es contra la posmodernidad, es contra el progresismo. La modernidad. No es con la posmodernidad, porque la posmodernidad no existe. No existe la posmodernidad. Porque no hay nada más moderno que un progresista con la fuerza del Estado imponga un relato único y absoluto. Un relato total, un macro relato. Un gran Entonces se relato. podría decir que es Sí. un sofista, pero en fin, ya haciendo un análisis filosófico más riguroso. Sí, pero a ver, vos pensás que en Sócrates la dialéctica, que es la argumentación, no sirve para crearla, la verdad, sino para descubrirla, la verdad. ¿Se entiende? O sea, el proceso de dialéctica no es para crearla, la verdad, sino para descubrirla. Entonces es la diferencia entre Sócrates y Habermas, ¿no? Porque Habermas muchas veces dice, no, pero el ejercicio dialógico es griego. Sí, es griego, pero en realidad el que sostiene que la verdad es hija del debate es Macrobio y los sofistas. Y son los sofistas, ¿no? Porque esa idea de que la verdad es hija del debate es propia del abogado, del jurista, del pretor, pero no del filósofo. Profesor, cree que, o bueno, pienso yo que la cuestión por la que relacionan esto de la nueva izquierda con Habermas puede tener que ver con el positivismo jurídico, ¿no? Me refiero al hecho de que como ellos creen que lo que decide lo que se decide en una cámara, pues en el consenso de una cámara de diputados, de un grupo de políticos, es la realidad. Obviamente yo estoy en desacuerdo con esta idea, ¿no? Considero que no es así, pero pienso que este entendimiento que tienen se puede dar con esta confusión entre el positivismo jurídico con Habermas, ¿no? ¿No cree que pueda ser así, profesor? Ciertamente, pero ese elemento no te sirve para caracterizar el conjunto, porque claramente todo el pensamiento de izquierda y liberal, en su mayoría, es positivista en la actualidad. ¿Sí? Entonces, el positivismo no es necesariamente patrimonio de la escuela de Frankfurt solamente. Todas las otras escuelas son también positivistas. Entonces no podés tomar ese elemento para caracterizar, es con eso que la nueva izquierda nace en la escuela de Frankfurt. ¿Se entiende? No, sí, entiendo es eso. Un argumento que no. No, sí, solo comentaba que es verdad. Esa sea la relación. Es verdad que se traza esa relación, pero yo te digo que no es suficiente para trazar el nexo causal. No es suficiente para trazar el nexo causal. No, sí, entonces, hecho, bueno. Claro. Entonces, el espacio público deliberativo es colonizado por el espacio público publicitario, porque si todas las posturas de la sociedad tienen que tener un cierto consenso, en realidad es un ficticio consenso, es un falso consenso de las pequeñas minorías que cargan de símbolos a la sociedad. ¿Por qué? Porque son las dueñas de los medios de comunicación. Entonces, una pequeña y minoría casta ruidosa hace más ruido que las grandes mayorías silenciosas de la población. Entonces la batalla cultural no es la batalla por conquistar el pensamiento de la gente, sino por conquistar los medios de comunicación, que son en definitiva lo que crean la ficción del consenso. O sea, los medios de comunicación son los que crean la ficción del consenso. Entonces vos prendés la tele y en C5N son feministas. Y en A24 son feministas. Y en América son feministas. Y en TN son feministas. Y en Fox Sports son feministas. Y en ESPN son feministas. Y en la CNN son feministas. Entonces vos prendés el televisor y decís, oh, todo el mundo es feminista.
Porque está creado esa ficción de que todo el mundo es feminista, porque en la tele todos son feministas, en la radio todos son feministas. Ahora vos te vas a la esquina y hablas con el carnicero no es feminista. Y te va a comprar leche, el lechero no es feminista. Y vas a comprar pan, y el panadero no es feminista. Y vas a comprar tuercas, y el ferretero no es feminista. ¿Te das cuenta? Y vas a comprar un helado, y el heladero no es feminista. Entonces, ¿dónde está creada la ficción de mayoría? En pequeñas minorías ruidosas que con carga simbólica, de alguna manera crean esa ficción del consenso. Pero vos sabés bien que si hacen un plebiscito en Colombia, la mayoría va a votar por la vida, y en Argentina también. Entonces hay una falsa idea de consenso, porque en el espacio público no se delibera. Es icónico, es iconográfico, es publicitario, hay publicidad, no hay argumentos. La publicidad no es un argumento. Como tal, entonces es muy distinta pues la opinión publicada respecto a la opinión pública, ¿no, profesor? Claro, una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? La opinión publicada es aquella que toma como hegemonía el medio de comunicación. Entonces no es teoría de la acción comunicativa, es teoría de los medios de comunicación. Eso es lo que hace Habermas propiamente. Lizardo, hace rato te di, pero no sé, tenías el micrófono apagado, no sé, o no me escuchaste. No, quería hacer una pregunta nada más. Pero simple, sencillo, porque estoy un poco perdido con... A ver, Jonathan, ¿cuál es la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad si ambos tiempos, épocas históricas, se sostienen desde un racionalismo autosuficiente? A mí nunca me quedó claro eso. Para mí la posmodernidad es una potenciación, un incremento de la lógica moderna, pero bueno, yo siempre lo entendí así. No, la posmodernidad es en parte una radicalización de la modernidad, en parte una negación. Lo que pasa es que no hay una era posmoderna, no hay una época posmoderna. Hay pensadores posmodernos, hay autores posmodernos, pero en la actualidad hay autores modernos y hay autores medievales. Vos te vas a ciertos libros, a ciertos canales de YouTube y vos decís, para este tipo ayer era 1222. No han incorporado nada de lo que ha pasado en la sociedad. Es gente que parece que en la sociedad no pasó nada, ¿viste? No hubo ningún avance, no se proscribió el esclavismo. Entonces, ciertamente Habermas no es posmoderno, pero hay autores posmodernos. La diferencia es que la modernidad es un gran relato de una razón diosa que es discursiva. En cambio, la posmodernidad es el pensamiento débil, que genera microrelatos y pequeños relatos en contra de la absolutización de un relato grande que absorba a los demás. Y hoy el progresismo censura a los otros relatos, porque el progresismo hoy es el gran relato del globalismo. Entonces, desde ese gran relato del progresismo, que con la fuerza del Estado se predica, eso no tiene nada que ver con la posmodernidad. No, pero por eso yo me reía, Jonathan. A ver, ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque, a ver, es una cuestión de quién detenta el poder político. O sea, la democracia directa, el poder político está en la gente. En la democracia indirecta, el poder político está en el representante y por lo tanto en la corporación económica y por lo tanto en los poderes mundiales. Por eso me reía, porque en última instancia la democracia, desde el elemento representativo, y mira, termina siendo en cierta forma una estafa, ¿no? Porque bueno, por pusiste el ejemplo del aborto, o sea, si acá en Argentina se votaba, se plebiscitaba el aborto, lo perdían, pero en el NEA y en el NOA, pero ni te digo. Pero lo perdían, claro que lo perdían. Y ustedes mismos hacen una encuesta. A mí me tocó cuando daba clases en la universidad, la mayoría eran alumnas. Y me acuerdo que yo enseñaba estos temas y me decía, profe, pero la mayoría de nosotras es feminista. Bueno, levante la mano cuáles son feministas. Habían 5 nada más, de 40, 5. Y las 5 la miraban a la otra y que ustedes no son feministas, no, y nunca me preguntaste. ¿No? Entonces como que hay una falsa mayoría, es una falsa mayoría.
Por eso digo, las minorías ruidosas hacen más ruido que las grandes mayorías silenciosas, ¿no? Por eso sería interesante que las grandes mayorías comiencen a hablar y a dar su opinión sobre algunos temas también. Pablo Axtubia. Hola, profesor. No sé si usted conoce el libro Una teoría de la justicia de John Rawls. Hay un ejercicio que hace acerca del velo de la ignorancia, acerca de la posición original, que voy a leer muy cortito para hacerle la pregunta. Dice, la idea intuitiva de la justicia como imparcialidad es considerar los principios de justicia como el objeto de un acuerdo original en una situación inicial debidamente definida. Estos principios son aquellos que serían aceptados por personas racionales dedicadas a promover sus intereses y que estuvieran en esta posición de igualdad con objeto de establecer los términos básicos de su asociación. Al menos en John Rawls, y nosotros también lo hemos visto con Aristóteles, siempre hay un algo a qué asirse. En Aristóteles nosotros sabemos que nosotros no nos ponemos la norma, sino que esa norma se va desarrollando en nosotros porque está implícita en nuestra naturaleza. Y según aquí John Rawls también, si bien hay una forma de organizar la sociedad haciendo una especie de consenso, tampoco parte de un consenso que puede consensuar cualquier cosa. Entonces mi pregunta es, ¿cuál o cuáles son los límites del consenso en Habermas? Si es que existe o no existe. Primero, yo tengo entendido que Rawls no es que critica la teoría del consenso en base a la teoría objetiva de Aristóteles, sino más bien en base a la teoría del conflicto, que no es lo mismo. El límite del consenso para Habermas es la deliberación. El tema es que uno le puede preguntar a Habermas, ¿y dónde se delibera? Por ejemplo, una vez me tocó presenciar un debate entre mi profesor de filosofía, Julio Raúl Méndez, y Adela Cortina. No sé si la han escuchado nombrar a Adela Cortina. Es de la teoría de la ética del discurso, de la tercera generación de la escuela de Frankfurt. Y española. Entonces ella dice, bueno, pero hay que consensuar. Y el fundamento siempre es, pero tiene que estar consensuado, pero tiene que estar consensuado. Entonces el padre Méndez le dice, pero ¿por qué hay que consensuar? ¿Por qué hay que consensuar? Porque ella siempre cae ahí, hay que consensuar. Entonces le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no más bien el disenso? Y ahí viene la teoría de Pierre Boutin, ahí viene la teoría del disenso de Alberto Buela. Es decir, ¿por qué no más bien el disenso? Digamos, ¿por qué establecerse en la ética en base a que todos estamos de acuerdo? No, yo estoy en desacuerdo. Justamente, y ese es el mejor acto ético, el estar en desacuerdo. Por eso, De Gaulle, se le acerca un periodista a De Gaulle, en el conflicto con Armenia, y le dice De Gaulle al periodista, ¿y qué novedades tiene? Y mire, Sartre sacó tu artículo en contra de usted. Y De Gaulle dice, me pregunto por qué los Sartres siempre están en la vereda de enfrente. Y esto es justamente el fundamento de la filosofía del pensamiento crítico, estar siempre en la vereda de enfrente del poder. Siempre que hay un poder hegemónico que con violencia trata de instalar su verdad, es propio del pensamiento crítico estar en contra de ese poder. Y ese poder sea cual sea, si es el poder de una iglesia que con violencia quema a los herejes y quema a los disidentes y los tortura, y si es con violencia que esa iglesia instala una verdad, censurando todas las otras verdades y quemando todos esos libros, una persona de bien, ¿qué tiene que apoyar? ¿Tiene que apoyarla a esa iglesia que es la suya, o tiene que estar en contra de esa iglesia a favor de aquellos que están sufriendo la persecución de esa iglesia? Por eso yo le pregunté al padre Méndez, vos en la época de Lutero, como persona de bien, ¿estarías a favor de Lutero o del emperador y del papa?
Porque esa es una pregunta ética que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué pasa si mi iglesia comienza a quemar gente? ¿Dónde estaría yo? ¿Estaría Profesor, aplaudiendo a los que queman? ¿Estaría preparando la leña para que se queme la gente, las brujas, y para que se persiga a los disidentes, y para que se los clausure y se los censure a los herejes y a los anatemas? Hay que tener cuidado entonces cuando nosotros en nombre de la verdad absoluta comenzamos a crear torquemadillas dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque no crean que profesor, se ha terminado la época de los torquemadas. Lo que pasa es que hay otras formas de torquemada, ¿no? Que tiene que ver con la censura, que tiene que ver con la intolerancia, que tiene que ver con la falta de respeto al pensamiento disidente, porque acá lo que hay que respetar es a la gente que piensa. Si pensás igual o diferente, no importa, pero pensás. Y valorar a la gente que piensa. Porque si vos aceptás lo mismo que acepto yo, pero sin pensamiento, yo no te puedo respetar esa actitud. Si viene alguien y me dice, Jonathan, vos sos un gran filósofo, yo voy a repetir eternamente todo lo que me enseñaste. Yo no puedo respetar esa actitud. Por más que esté de acuerdo conmigo. Porque tiene que ser razonada, tiene que ser reflexionada, criticada esa postura. Entonces, lo que nosotros tenemos que valorar es el pensamiento crítico. Ojalá ese pensamiento crítico, no importa si es feminista, si es ecologista, si es anarquista, liberal, socialista, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de más acá o de más allá, no importa, pero que sea pensamiento, que sea crítico, que sea reflexivo, que alguien haya pensado, que alguien haya meditado. Yo tengo un amigo que es filósofo, Ricardo Poviersin, él es de izquierda y es socialdemócrata, pero piensa, cada cosa que dice la piensa. Y yo estoy de acuerdo más con él que con algún dogmático peronista. Dice, no, lo que pasa es que Perón dijo, y empieza, Perón dijo, Perón dijo, Perón dijo. Esto es así porque Perón dijo, esto es así porque Perón dijo. Ah, me parece más inteligente Poviersin. Por más que yo no esté de acuerdo con Poviersin, me parece que le hace mejor al país una persona crítica, que piensa, que indaga, que cuestiona, que se interroga y que argumenta, que una persona que dice, mirá, Perón dijo. ¿Entienden a dónde vamos? Ahí es donde vamos nosotros. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar de Habermas. No hay que aceptar profesor, ninguna postura que sea impuesta por la fuerza de nadie. Tiene que dar argumentos. Y esos argumentos tienen que ser convincentes. profesor, No valen los argumentos de autoridad. No valen los argumentos de decir, mirá, lo que pasa es que mi iglesia es la iglesia que fundó Cristo. Entonces, bueno, lamentablemente lo que diga mi iglesia hay que cumplirlo y hay que hacer en la sociedad lo que dice mi iglesia porque es la verdad revelada por Cristo. Che, pero ¿dónde está la evidencia de eso? ¿Dónde está la razonabilidad? No, pero es algo que creemos nosotros los católicos, creemos así. No, bueno, pues ese no es un argumento. Ese no es un argumento que convenza al que está fuera de tu iglesia. Entonces, ¿cómo yo voy a aceptar como moral para todos un argumento que en vez de estar basado en la razonabilidad, está basado en la autoridad? Entonces, yo tengo que hacer lo que dice la encíclica de tu Papa, o lo que dice la carta de Lutero, o lo que dice Calvino. ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu argumento para que yo acepte lo que decís? Si es la razonabilidad, yo lo acepto porque es razonable. Ahora, si es la autoridad, no lo acepto. ¿Por qué? Pues yo no acepto tu autoridad. Yo no estoy sometido a la autoridad en la que estás sometido vos. Entonces no vale decir, esto es así porque lo decimos nosotros. Y alguien me dice, ¿y quién sos vos? ¿Y quién son ustedes? Para mí ustedes no son nada. Entonces, ¿por qué vos me tenés que plantear eso, la autoridad como argumento? Para vos eso es autoridad, porque vos has aceptado por fe esa autoridad como autoridad tuya. Yo no tengo esa misma fe, ¿por qué yo tengo que aceptar esa autoridad para mí? ¿Se entiende cómo es la cosa? Entonces no podemos salir a quemar gente. Ese forma parte de haber entendido mal al cristianismo. Cuando nosotros llegamos a hacer esas cosas, que la hizo Calvino también, es porque no llegamos a entender bien cómo son las cosas. Porque Calvino también mandó a quemar a Servet. Y Enrique VIII mandó a perseguir gente. Y los protestantes
En Inglaterra mandaron a perseguir católicos. Entonces, nosotros, la gente de bien, no puede estar a favor de ninguna de esas cosas. No, pero ¿cómo yo lo voy a combatir si yo también soy luterano? No, nosotros los luteranos tenemos que estar todos unidos. Che, pero si los luteranos están quemando gente, no importa, nosotros tenemos que mantener la unidad del luteranismo. Entonces, ahí es donde viene el disenso. Si la unidad consiste en el silencio de aquellos que son cómplices de las dictaduras, del absolutismo, de la privación de los derechos, ahí es donde el disenso se torna no solamente un derecho, sino obligatorio. Es obligación que toda persona de bien denuncie los abusos de aquellos que están en el poder. Sí, Tere. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco habla del consenso y dice que para que se dé el consenso, el punto de partida y el marco de la conversación, del diálogo, debe ser el reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas. Es lo que tú has dicho. O sea, se puede pensar, se puede discutir y se puede hablar desde todos los puntos de vista, con todo tipo de argumentos, pero nadie debe salirse del respeto a la dignidad de la persona humana para que finalmente el acuerdo sea justo para todos. Y me parece que esa sería la respuesta a Pablo cuando pregunta, a Pablo Axtubia, ¿no? ¿Cuál es el límite del consenso? Pues saber que vamos a hablar de lo que sea y como cada quien pueda, pero nunca perder de vista la dignidad humana de cada persona. Pero Pablo preguntaba cuál es el límite del consenso en Habermas. En Habermas. Sí, no en Habermas. Y en Habermas. Sí, te escucho. Perdón, en Habermas entiendo que el límite del consenso es que gana el mejor argumento. O sea, cuando ya no hay más argumento. Cuando ya no hay más argumento, ¿no? Totalmente. Pero eso es retórica entonces. Eso es una retórica y es casi sofista, como dijo. Pero no solo retórica, porque no siempre triunfa el que da argumentos. Puede triunfar el que tiene más guita, puede triunfar el que tiene más poder, puede triunfar el que tiene 600 medios de comunicación. Entonces, si yo soy dueño de 2 radios, de 4 televisiones, de 2 diarios, de 4 revistas, lanzo en el diario de la mañana una información. Luego pongo a periodistas a hablar a la mañana de la información que lancé yo en el diario. Después pongo filósofos al mediodía a debatir sobre lo que se analizó en el periódico de la mañana y que se comentó con los periodistas que yo mismo he contratado. Y después a la tarde, a la noche, pongo a otros panelistas a hablar de todas las noticias del día. Pero resulta que yo soy el medio del diario, el medio de la radio, el dueño de la televisión y el dueño del panel de la noche. Pero hay algo bueno entonces en esta razón procedimental. ¿Cómo, Pablo? Sí, es que me pregunto yo si es que entonces hay algo bueno en esta razón procedimental, porque al parecer me queda muy claro de que esto es absurdo casi. Entonces, ¿por qué se sigue enseñando? Esa es mi pregunta. Sí, no. ¿Qué tiene de bueno? El deseo de que toda ética deba dar argumentaciones, deba argumentar, como dice el Papa Francisco. Debe haber un consenso en base a la argumentación. Hoy ya no hay espacio para decir, no, tenemos que hacer lo que dice el Papa, porque lo dice el Papa, o tenemos que hacer lo que dice Estados Unidos, o Trump, o tenemos que hacer lo que dice Mahatma Gandhi, o lo que dice Osho, o lo que dice... No, ya no hay espacio hoy para apelar a la autoridad. Lo dice Hans King, ética para una ética mundial, ¿no? Entonces, hoy ya no hay espacio para que una institución, bajo su halo de autoridad, imponga una moral para todos por la fuerza de su autoridad. Ya no hay espacio para eso. La sociedad hoy no va a aceptar eso. De nadie, ni del pastor, ni del cura, ni del rabino, ni del imán, de nadie, de nadie. O sea, olvídense de eso. Pero sí argumentos. Ahora, ¿cuál es el drama? Que para Habermas el argumento es suficiente. Para nosotros es necesario, pero no suficiente. ¿Se entiende? Para Habermas, que cumpla con ese procedimiento ya es suficiente. Nosotros decimos, es necesario el argumento, pero no es suficiente. Además, ese argumento tiene que ser razonable y verdadero.
y consonante con la dignidad humana. Por eso el Papa Francisco tiene otra teoría, no es la teoría de la Escuela de Frankfurt, la del Papa Francisco, es otra teoría. Entonces es más interesante, es más cristiana, es más humana, y es más realista la del Papa Francisco. Y en ese sentido, no todo consenso es válido. Porque, por ejemplo, ustedes en la Alemania nazi le preguntaban a los alemanes, ¿están de acuerdo con lo que hace el Führer? Y los alemanes decían que sí. La mayoría decía que sí. Porque fue votado Hitler. Entonces, no cualquier consenso vale. ¿Sí? No cualquier consenso vale. Hoy, por ejemplo, el aborto tiene un cierto consenso en algunos países como Canadá, por ejemplo. Eso no lo hace válido al aborto, porque haya sido consensuado. El consenso es necesario, pero no es suficiente. Porque detrás del consenso, la pregunta es material. ¿Y qué estás consensuando? ¿Vos querés consenso a la muerte de los niños? No, yo no te permito ese consenso. Pero no por mi autoridad, sino por una evidencia. La evidencia de que ahí hay una persona humana, y toda persona humana tiene derechos humanos. Entonces, no es por mi autoridad, es por la evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno argumentar, y hoy ya no podemos librarnos de que toda postura ética nuestra tiene que tener argumentaciones. Y la argumentación tiene que ser aceptable por todos, no solo por aquellos que han aceptado unos principios arbitrariamente. Pues yo sin esos principios, lo mismo puedo acceder a la razonabilidad de tu argumento. Henry. Profesor, usted en el diálogo con Nahuel esta semana, bueno, sí, esta semana fue, ¿verdad? Nahuel decía de que él se resignó a que habían ciertos dogmas que debían de como estar fijos para poder forjar civilización. O partir desde un principio, porque yo digo también, si hay consenso, si hay esa apertura, desde donde se parte, pues se tiene que partir de algo. Por ejemplo, el tema de la dignidad humana. Entonces, pueden haber personas que consideren, tal como lo es actualmente, que la dignidad humana es hasta que tiene tantas semanas un niño dentro del estómago. Y puede haber otra persona que dice que desde la concepción se forja la dignidad humana. Entonces, para el consenso, ¿cómo se establece el punto de partida, por ejemplo? En Habermas no hay punto de partida. Pero nosotros sostenemos que el punto de partida es la evidencia de las cosas. Porque lo evidente no puede ser puesto en cuestión. Y que el niño por nacer es persona humana, eso es evidente. No es necesario tener artilugio, ni grandes razonamientos, ni hacer grandes soliloquios, ni circunloquios. Es evidente. El vicio de aquel que no acepta que el niño por nacer es persona humana, no es un vicio del intelecto, es un vicio de la voluntad. Hay un vicio en su voluntad, hay algo que le está trabando moralmente a que él acepte algo que es evidente. Cuando vos negás lo que es evidente, el problema no es cognitivo, salvo que tengas problemas mentales, el problema es moral, es estrictamente moral. Es decir, hay un vicio moral en una persona que dice, mirá, yo no quiero que viva. Che, pero vos no ves que es una personita, ¿no ves que es una personita? Sí, pero no, yo no quiero que viva, yo prefiero que muera. Yo hablé con una amiga en el bus hace un par de años. Ella me dijo, mirá, si la mujer tiene 9 años de embarazo y no lo quiere tener, yo estoy a favor de que lo aborte, a los 9 meses de embarazo. Si ella no quiere ser madre, yo creo que es bueno que no lo sea. Che, pero vos te das cuenta que ya hay una personita. ¿Cuál es la diferencia entre que él esté adentro y que esté afuera? Yo les conté una anécdota. El padre Méndez recibe a la consulta de una mujer católica que le dice, padre, acabo de hacerme una ecografía, estoy embarazada y el doctor me dijo que es posible que mi niño nazca con problemas de salud. Síndrome de Down.
Entonces, yo le quería preguntar, padre, si yo aborto ahora, ¿la iglesia me perdona? Entonces el padre le dice lo siguiente, le dice, mira, hace una cosa, no te diría que lo abortes, dice yo, hace una cosa, espera que nazca, porque hay probabilidad de que nazca bien, entonces vos espera que nazca, y una vez que nace, si nace con síndrome de Down, y lo matas ahí, lo matas en el momento. Entonces la chica le dice, pero padre, ¿cómo se le ocurre que se me va a pasar por la cabeza a mí matar a mi hijo? Le dice. Bueno, ya es suyo, evidente, el absurdo del razonamiento, ¿no? O sea, no se le cruza por la cabeza matar al hijo cuando ha salido del vientre, pero no le causa rechazo matarlo cuando está dentro del vientre, como si la pared vaginal tuviese una especie de halo mágico, donde la personita que está adentro es un ente, y después cuando sale de ahí es otra persona totalmente distinta, es como que parece que la pared vaginal le añadió a la persona algo distinto que no tenía antes, ¿no? Parece que es un cable mágico, es un canal mágico ahí donde pasa algo sobrenatural y hay un cambio ontológico en la personita. Entonces cuando estaba adentro era una cosa, cuando está afuera es otra cosa, digamos. Me parece que es absurdo, es tan absurdo que uno no puede pensar que esa persona no entiende. No hay un problema que la persona, ellos no son tontos, no es que ellos no entienden. Hay un vicio moral, hay algo que le ha pasado en su vida, que ellos odian la vida, que ellos rechazan la vida, que ellos no aceptan la dignidad humana. Porque esto es dentro de la máxima universal. Si vos aceptás que el niño puede morir, estás aceptando que vos también podés morir, ¿no? Porque ontológicamente ese niño y vos son iguales. Cuando vos aceptás que alguien puede morir, aceptaste frente a Dios y frente a los demás que vos también podés morir. Profesor, en ese sentido, entonces es como que nuestro pensamiento debería procurar una política que como punto de partida ponga la dignidad humana para hacer política. Porque es evidente la dignidad humana, es evidente, no hay que argumentarla, es evidente. Nosotros tenemos que volver a hablar de lo evidente, volver a poner el sentido común en la política y lo evidente. ¿Sí? Y partir de la evidencia. ¿Por qué? Pues contra la evidencia no hay argumentación. Por ejemplo, si yo estoy hablando con Descartes y le digo, mira Descartes, ahí está mi vaquita. Y Descartes me dice, no, yo dudo de que ahí haya una vaca. Pero sí es evidente, si cualquiera se puede dar cuenta de que hay una vaca. No, vos me tenés que probar que eso es una vaca. Cuando alguien te pide pruebas de lo evidente, te está pidiendo algo imposible, porque de lo evidente no hay prueba. ¿Cómo vos podés probar algo que es evidente? Lo evidente no necesita prueba, porque es evidente. Lo evidente se acepta o no se acepta. La persona que no acepta lo evidente, es mejor no hablar con esa persona. Cuando la persona acepta lo evidente, tenemos un punto de partida. Cuando la persona no acepta lo evidente, no, llama al 911 y hace otra cosa, porque esa persona no está bien. Cuando no acepta a alguien lo evidente, no está bien. ¿Sí? Es evidente que yo soy un varón. No, yo necesito otra prueba. Bueno, no. Luis. Profesor, ¿se podría decir entonces que el punto de partida podría ser el disnaturalismo? ¿El derecho natural Sí. como tal? Sí, claro. Sí, claro que sí. No, nunca abandonen el naturalismo y siempre busquen la justicia, independientemente de quién esté oprimiendo al otro. Si es tu amigo, no importa, ¿no? Por eso la justicia siempre aparece con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque uno no mira con quién ser justo y con quién no. Uno va a ser justo con todos. Y si no sos justo con todos, no sos justo. Vos no podés andar por la vida siendo displicente con los amigos e implacable con los enemigos. O sos justo con todos, o sos una persona injusta. Bien, vamos a tener ahí unos minutitos donde cada uno va a poder decir qué les pareció el libro, aunque todavía el curso no termina, porque creo que nos queda 1 o 2 clases más. Escuchar y que ustedes me digan qué les pareció el libro.
críticas, aportes, algo que les haya quedado, algún capítulo que los haya marcado y que hayan dicho, este capítulo me gustó, aprendí mucho con este capítulo, no me gustó ninguno, la verdad que el libro me pareció horrible. Cualquier devolución que ustedes hagan, para mí va a ser muy bien recibida. No sé si alguien quiere comenzar, porque ya hemos terminado. Este ha sido el último capítulo del libro, así que hemos leído un libro entero, todos juntos, y eso para mí es motivo de alegría. Yo creo algo valioso que no solo se está haciendo con el libro de Aristóteles, sino que con las demás publicaciones de su obra, es la contextualización del conocimiento antiguo, y es una suerte de redención de ese conocimiento a la actualidad, ¿verdad? La mayoría de jóvenes ahora tienen un rechazo hacia, digamos, lo antiguo, y ese rechazo básicamente flota en la ignorancia. No, y es porque no lo han leído. Entonces, yo creo de que a mí me dio risa en uno de sus videos que alguien le puso de que meter a Aristóteles en una perspectiva actual era un anacronismo. Y yo dije en mi mente, ¿y cómo esta persona puede juzgar eso si no ha leído? O sea, no ha leído el libro. Entonces, en ese contexto, creo de que ese ejercicio que usted está haciendo, no solo con este libro, con Marx, con Aristóteles, con Kant, y entre otros, creo que es muy valioso, y al menos a mí me ha dejado bastante... acá usamos una expresión que se dice picado, o sea, es como con deseo, ¿verdad?, de ahondar más y poder hacer ese mismo ejercicio de contextualizar el conocimiento antiguo a la actualidad. Muy bien, Henry, muy bien, muy bien. Gracias por tu aporte. Por tu aporte siempre traes algún texto que es pertinente, una reflexión que es pertinente. Extraño los encuentros de poesía, donde nos congregábamos y podíamos, ¿no?, compartir espiritualidad juntos. Tere, sí. Creo que antes estaba Pablo Axtubia. Levantó Pablo. la mano. Vamos con Pablo y después con Tere. Gracias. Hola, profesor. Lo primero decirle que el libro no lo he leído yo en lo personal, salvo lo que hemos leído en el curso, que obviamente lo leímos completo, pero no es lo mismo sentarse uno a leerlo, así que lo quiero hacer. Me gustó mucho, una de las cosas que me gustó mucho es que fue muy esquemático el avance de las apreciaciones sobre la ética. Y fue como muy pedagógico, muy para alguien que no sabe nada, sobre todo los primeros capítulos, y eso me gustó mucho, sobre todo lo que habló de la etimología de algunas palabras de la ética, etc. Me gustó mucho, mucho eso, así que se lo aprecio mucho. A mí me hubiese gustado quizás, y a lo mejor no se incluyó por temas de tiempo, no sé, siempre estaba como esta especie de dialéctica entre, no sé, ahora que estamos viendo esto del positivismo, ¿cuáles son aquellos puntos en los cuales tal pensamiento es aplicable, es bueno y no es el adversario de este otro pensamiento que es el mejor de todos? Porque, por ejemplo, para usted que sabe, y para muchos de nuestros compañeros que son profesores también y que han estudiado filosofía, quizá ellos se saben dar cuenta cuáles son los puntos en donde se pueden aplicar ciertas ideas, pero por ejemplo yo que no tengo una formación en filosofía en una universidad ni nada, sino que he sido totalmente autodidacta, me cuesta más diferenciar y no quiero tomar posturas, sí quiero ser lo más abierto posible. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Tenés razón, había muchas cosas para hacer. El libro se escribió rápido porque yo tenía que dar clases en los terciarios en la facultad, en esa materia que me habían contratado, y bueno, tuve que escribirlo rápido. Yo creo que hay muchos errores de ortografía, incluso que fui viendo y anotando, ¿no? Así que
claramente que hay muchas cosas pendientes y gracias por incluir una de ellas, lo que vos decís. Tere, ahora sí. Bueno, pues a mí me ha encantado el libro porque cumple con el objetivo de hablar de la ética y enseñarla con mucha claridad. Me fascina el énfasis que haces a la naturaleza como principio de operaciones y todo lo que deriva de esto, que no solamente importa qué es la cosa, ni su causa material, ni nada, sino la causa final sobre todo. También me gusta mucho eso, esa advertencia pocos se atreven a darla y explicarla de la forma tan amplia que tú lo hiciste, el valor de la voluntad como necesario para vivir éticamente, no solamente la nociología y la epistemología, sino que lo importante es sobre todo esa voluntad que se pone en marcha en pos de la verdad una vez que la ha encontrado, ¿no? Y solo así se llega a lo justo. Luego, pues esto tan pedagógico y bien explicado como los lenguajes de la ética, lo informativo, lo persuasivo y lo prescriptivo, que aclara muchísimo el panorama para que los escuchas de cualquier discurso puedan distinguir cuál es la calidad de ese discurso y sus intenciones, ¿no? Luego, me encanta el concepto de la virtud o el hábito, la creencia como nuestro hogar. Me encantó esa parte, ¿no? Donde hablas del hogar, que las virtudes y los hábitos acaban siendo el lugar donde vivimos y pues hay que vivir bien. Y luego, por supuesto, mi capítulo ultra favorito es Kierkegaard. Ahora, en esta parte, pues explicar lo de la ética y el salto de fe de Kierkegaard lo hace súper bien y con pasión y me gusta muchísimo. Y Nietzsche, por supuesto, ¿no? Que lo presentas con justicia a diferencia de otros que lo usan para fines no muy buenos. Tú aclaras mucho quién es Nietzsche, qué quiere Nietzsche, por qué hizo tanta crítica a su época, a los cristianos de su época, porque es el soldado de la fe, como lo presentas, ¿no? Y haber de entre todo lo que dice Nietzsche, haber escogido el tema de la moral de señores y moral de esclavos, o sea, con pinzas escogiste un tema para integrarlo al libro de ética y eso fue genial. Entonces, bueno, todo el libro y es un placer leerlo, independientemente de que sí se ve que no hay problema de ortografía, sino de puntuación, nada más de puntuación, porque de ortografía yo no encontré nada, solo de puntuación. Gracias. Gracias, Tere, gracias. Sí, ¿saben por qué? Porque yo en mi libro Crítica de Razón Crítica tengo un capítulo que se llama El ateísmo como esencia del cristianismo. Se viene el curso de Crítica de Razón Crítica, ahora vamos a hacer una gira por algunos países y cuando volvamos vamos a empezar el curso sobre el libro Crítica de la Razón Crítica, así que los que no lo tengan y deseen hacer el curso, por favor se comunican conmigo, así yo les voy mandando el libro a su casa, para que cuando hagamos el curso, la primera clase, ustedes ya tienen el libro en sus manos, ¿sí? Porque es fundamental darnos cuenta de que todo lo que pretende tener la última palabra, pretende ser Dios. Entonces Nietzsche dice, no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios. O sea, los cristianos eran llamados ateos, porque decían, el César no es Dios, eso tampoco es Dios, esa pintura no es Dios, esa imagen no es Dios, usted tampoco es Dios, eso no es Dios, el imperio no es Dios. Nosotros tenemos que volver a esa actitud de desdivinizar todo lo que se ha divinizado y se ha presentado como absoluto. Para que Dios sea el único Dios, es necesario que todo lo demás no sea Dios. Entonces esa actitud es atea. Esa actitud es atea, porque es desdivinizar a todo aquello que con altar de autoridad se ha presentado como infalible y se ha presentado como la última voz y la última palabra. Es por eso que el ateísmo es la esencia del cristianismo. Bueno, Rodrigo, tenés la palabra. Sí, profesor, yo solo quería agradecerle y felicitarle por su libro, está muy bonito, está
muy explícito en un lenguaje muy fácil de entender, muy digerible, da un recorrido excelente por la historia de la filosofía, se puede usar hasta material como didáctico. Y felicitarlo porque hoy en día la ética se está devaluando, se está apartando tanto que hasta uno es como un bicho raro hablar de la ética. Ya todo, mientras se den un consenso bajo un punto de vista, ya hoy en día todo se vale. Ya se perdió la verdad, se perdió a Dios, ya no hay ningún punto de vista claro y objetivo, sino que cada quien bajo su subjetividad, su punto de vista, sus creencias, ya todo vale, literal, todo vale. Y quería terminar con esta frase que dice Carlos Ruiz Zafón: cada libro que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. En el fondo, este libro, usted nos comparte, nos transmite una parte de su alma, de su formación, de su forma de ser, y nos la transmite a nosotros. Entonces, hoy en día tenemos un poco de Jonathan Ramos sobre nosotros, profesor, que es algo que es un regalo que no tiene precio, es algo que va a quedar toda la vida, y esperemos que nosotros en nuestros países demos, en el fondo el libro roza un poco del tema, ¿verdad? De la batalla cultural, demos un poco la batalla cultural, Pablo desde Chile, Tere desde México y así, para elevar, sacar a flote el tema de la ética y luchar contra tanto progresismo o el término que cada quien quiera usar, y para sacar a flote el tema de la ética y el tema de la dignidad humana, el naturalismo y todo. Y yo voy a estar eternamente agradecido con usted, profesor. Dios me lo bendiga siempre. Bueno, Rodrigo, gracias. Yo creo que si hablabas un minuto más ya me emocionaba. Gracias, gracias. Sí, sí. Gracias porque es el mejor curso que he dado hasta ahora. No por mí, no por las clases que yo di, sino por ustedes. Ustedes hicieron de este curso el mejor curso que he dado hasta ahora. Realmente la calidad que tiene Pablo Axtubia en sus comentarios, Rodrigo, la suspicacia con la que preguntan. Son gente muy leída, gente muy crítica. Me acuerdo que Pablo comenzó liberal, o cerca del liberalismo, ¿no? Cómo fue mutando, ¿no? Porque Pablo hoy yo creo que piensa distinto, pero piensa, y eso siempre lo hizo, siempre ha pensado, y eso es importante. Los aportes de Tere, de Lizardo, que maneja derecho, que maneja política, que maneja economía, Henry, que maneja poesía, que maneja literatura, religión, teología, filosofía, sobre todo sabiduría, que es el género de Henry, es la sabiduría. Él es un buscador y un cultor de la sabiduría, ¿no? Bueno, yo también les hago una devolución, obviamente. El alumno que más participa siempre es Jorge, ¿no? Siempre está hablando Jorge ahí. Nada. Es el que siempre está, el que estuvo en todos los cursos y seguirá estando. Así que Jorge es alguien que aprende. De hecho, parece que él no está presente, que él no habla, pero después cuando él habla y cuando vos lo ves hacer sus videos, yo noto que él ha asimilado muchas cosas, ¿no? Y con lo trabajoso que es para él, porque atiende a su hija, a su familia, a su mujer, y está todo el tiempo haciendo cosas, y estudia, y trabaja, y tiene familia, y tiene hijos, y se da el tiempo, ¿no? Se da el tiempo. Todos, realmente, ¿no? Me hubiese gustado que participe más Natalie, que siempre estuvo en el curso, pero se ve que ella es más reservada, así que, bueno, pero estuvo, Esdras, ¿no? Rodrigo Bonavia, obviamente mi amigo Nicolás Jacín. Yo veo que hay mucha gente que estuvo, que siempre estuvo en el curso escuchando las clases. Así que bueno, yo estoy seguro que no soy el mejor profesor de filosofía, lo tengo clarísimo. Yo sé que no Jonathan, sí utilizo... eres, perdón que te interrumpa, pero sí eres. Yo conozco muchísimos filósofos de verdad de la época actual. He estado en distintos grupos de filosofía desde el 2018 a la fecha y te elijo de entre todos los profesores porque de verdad Dios te ha bendecido con este don y estamos aprendiendo de ti.
A mí también me ha tocado dar clases de filosofía y celebro toparme contigo porque veo que estoy aprendiendo mucho y quizás me sirva en algún otro momento cuando me toque dar clases de filosofía. Eh, Gracias, Jonathan, por todo, por todo. Gracias, Tere. No es la despedida, así que no tenemos la nostalgia de la despedida porque falta una o dos clases más. Así que, ya saben, se viene el curso de crítica de la razón crítica. Ese curso no va a terminar más porque cada capítulo tiene como 20 páginas. Así que me gustaría vamos a decir estar algo. 3 clases por capítulo. Sí, hermano, sí, con todo gusto. Mira, no sé si saben que yo estudio Derecho, ¿no? Y una de las materias que estudiamos es la ética, ¿sí? No se rían, los abogados también estudiamos ética. Y mi profesor de Derecho, uno de mis tantos profesores de Derecho, lo que rescata de Jonathan, porque tenemos la costumbre muchas veces de ver sus debates o sus videos ahí en el aula de la facultad, bueno, más allá del acervo, ¿no? Del tremendo conocimiento que tiene, porque la verdad que hay que tener un conocimiento muy profundo de la filosofía para poder entender a los distintos filósofos. O sea, no todos los filósofos piensan igual, y con eso me refiero, no que simplemente que tengan ideas distintas, sino que, por ejemplo, si vos lees un libro de tal filósofo hablando del ser, lo describe de una manera y otro filósofo lo describe de otro. Prácticamente hay que tener un diccionario filosófico para entender a cada filósofo. Y lo que más rescata a mi profesor siempre es la habilidad que tiene Jonathan Ramos para poder entender, profundamente a cada filósofo. Y eso es lo que dice que es lo que justamente cuando él se presenta como una persona que es crítica, no se puede criticar algo seriamente si no se lo ha estudiado, si no se lo ha abordado seriamente. O sea, en ese sentido yo creo que una de las cosas que más rescato, ¿no? de Jonathan como profesor, y esto también dicho por mi profesor de Derecho, es la seriedad con la que encara sus estudios, o sea, con la rigurosidad académica que lo hace. Gracias, Nico, gracias. Es lo que pretende uno hacer, ¿no? Ciertamente que es muy difícil cuando uno elige la amplitud, tener la profundidad. Es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, el padre Méndez se dedicó 20 años a leer solo Santo Tomás. Entonces, claro, vos le preguntás al padre Méndez de Leibniz si te sabe decir 2 o 3 cosas nada más, ¿viste? Vos querés hablar con el padre Méndez de Schopenhauer y te sabe el nombre. Porque él ganó, él eligió entre la amplitud y la profundidad, él eligió la profundidad. Bueno, yo elegí no ser especialista de lo mínimo, sino más bien llegar a la profundidad a partir de muchos filósofos, ¿no? Y sobre todo de 3 o 4 que son los que yo manejo, creo, bien. No sé si soy el mejor, pero yo sé que manejo bien Kierkegaard, manejo bastante de Nietzsche, manejo bastante de Aristóteles y manejo bastante de Kant, ¿no? Y sin embargo, Kant te permite entender a Descartes, y te permite entender a Fichte y a Hegel, y Hegel te permite entender a Nietzsche, y Nietzsche te permite entender a Foucault y a Heidegger, y bueno, realmente es como que uno te va llevando al otro cuando vos lo aprendes a leer en un contexto global a los filósofos, ¿no? Y entender que ellos también están interactuando, ¿no? Cuando escriben una obra. Y entender esas interacciones que hay entre un filósofo con otro, interacciones muchas veces implícitas, que no están dichas, pero que están ahí, y vos te das cuenta que ahí está latiendo Platón, y está latiendo, qué sé yo, Kant, y está latiendo Escoto, y bueno, y esas interdicciones que hay en la filosofía, por ahí captarlas es un trabajo hermenéutico bastante difícil, y no sé si soy bueno, pero me gusta hacerlo, y sé que lo hago, y sé que lo hago mucho, aunque no siempre quizás lo haga bien. Así que bueno, el placer es mío de haberlos tenido como alumnos. Vamos a seguir. Yo en general a los cursos los dejo abiertos porque a veces me dan ganas de hablar y le digo a Jorge, che, haceme un Zoom que quiero hacer un vivo, un Zoom con mis alumnos. Entonces van a pasar meses y los voy a extrañar y les voy a pedir, sobre todo a aquellos que
que no se sumen a los cursos que vienen y se hayan quedado solo con este, seguramente los voy a extrañar, entonces seguramente en algún que otro momento vamos a volver a juntarnos, ¿no? Así que, bueno, eso. Gracias y nos vemos la clase que viene, que es el domingo, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias. Chao, nos vemos. Chao.